Muy bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí esta mañana. Estamos aquí nosotros, todos nosotros, ustedes y yo, como testigos de un acontecimiento que para nuestra iglesia es histórico. Estamos muy emocionados porque estaremos reconociendo estos 5 miembros del liderazgo pastoral y estableciendo a cada uno de ellos según el llamado ministerial a donde el Señor los ha llevado en nombre de Cristo Jesús. Estaremos reconociendo, como dije, 2 que son pastores y que ya en este día vamos a comisionarlas como profetas del Señor. A María Eugenia Telles, pero nosotros no le decimos María Eugenia, sino Mariú. Todos la conocemos como Mariú cariñosamente. Y a Pilar, a que no sabían que se llama Rosario del Pilar. Pili, vamos a estarla reconociendo a ella también, las 2 como profeta. Vamos a estar comisionándolas y comisionando. Esto es por primera vez que estamos comisionando a 2 personas dentro del oficio de profeta, y primera vez que estamos comisionando a uno dentro del oficio del maestro, que es a Edwin, al pastor Edwin. Y aunque siempre ha estado funcionando Vero por aquí y por allá con los jóvenes, hoy la vamos a públicamente ordenar como pastor. Vean, ella sí tiene barra. A ver, ¿qué les pasó a los demás? Es que esa barra de jóvenes, yo necesito que hagan algo conmigo para que me hagan barra a mí. Bueno, y yo también. Y también vamos a hacer un reconocimiento a la pastora Luz Dari, que mira, dentro del área que ella viene ministrando. Bueno, entonces voy a explicarles lo que es el oficio del profeta. Para el ministerio del profeta, Jesucristo, dice el Nuevo Testamento que Jesucristo, Él constituyó 5 dones o 5 oficios. A veces se les llama 5 ministerios, pero la palabra dice que Él dio dones porque son regalos que Él le ha dado al cuerpo de Cristo a través de las personas. Y también son, aunque Él los dio en aquel entonces, siguen siendo para hoy, porque Jesús, cuando Él vino a la tierra como hombre, en la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo hecho hombre, Él explicó que Él no vino a deshacer lo que llamamos en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, todo lo que los profetas habían hablado, todo lo que encontramos en los Salmos, sino que ya en Él venía un nuevo pacto que Dios daba, en que en Él todo se cumplía. Todas las promesas del antiguo pacto de los profetas, en Él era su cumplimiento como el Mesías. Y entonces, a través de lo que los discípulos que Él levantó, se estableció la primera iglesia, y Él dijo que daba estos dones o estos oficios o estos ministerios a través de las personas para levantar, para enseñar y para tener unos ministerios específicos. Son una dádiva, un regalo que Dios le da a su iglesia. ¿Para qué? Dice que es para perfeccionar a los santos y que también es para levantar a la iglesia a un nivel de madurez que se necesita tanto para los individuos, pero también como iglesia, que tenemos una función y un llamado en nuestra ciudad, región, nación, para llevar a cabo y extender el reino de Dios. Entonces, el propósito de estos dones, de estos oficios, estos 5, son para edificar el cuerpo, dice la palabra de Dios, hasta que lleguemos a la unidad de la fe,
hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios y hasta que lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Creo que todavía no hemos llegado, ¿cierto? Quiere decir que por consiguiente, estos dones que dejó Jesús siguen siendo una necesidad para el cuerpo de Cristo y para su iglesia. En la iglesia de Jesucristo hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y de operaciones. Los dones son los que concede el Espíritu Santo. Los ministerios son las diferentes maneras de servir en nombre del Señor, pero el Señor es el mismo. Y las operaciones son las manifestaciones del poder del Espíritu Santo, que también son diversas. Características del ministerio del profeta. Se fundamenta todo en el carácter de la persona. Para las enseñanzas de Jesús no era solo lo que se podía hacer, sino que primeramente para Jesús nos enseñó que era indispensable ser. Dios mira el corazón antes de todas las acciones que podamos nosotros realizar. Entonces, las características del ministerio son carácter, son una naturaleza de servicio. Eso no quiere decir que yo ya estoy en un nivel tan alto que todos me tienen que rendir pleitesía a mí, no. En el Evangelio lo más importante es ser siervo, es servir. Y de allí es que entonces Dios levanta y Dios hace lo necesario, pero primeramente es que nosotros nos humillemos, tengamos un corazón contrito, un corazón de servicio, únicamente con ese deseo. ¿Cuál es el móvil? El amor. La razón por la cual hacemos lo que hacemos es porque Dios derramó su amor en nosotros a través de su Hijo Jesús, y nosotros también. Por ese amor queremos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, servir y poder ayudar. La medida, el sacrificio. Esta vida en el Señor es una vida de sacrificio, pero es una vida de sacrificio que, aunque hay momentos muy difíciles, muy duros, en medio de eso Dios derrama su amor y nos va enseñando, nos va puliendo, nos va haciendo mejores personas para poder servir a otros y ayudar a otros. La autoridad es la sumisión. La sumisión, dice la palabra de Dios, que estemos sumisos, sujetos los unos a los otros. Aunque sí hay niveles de autoridad, porque toda organización y la Iglesia de Jesucristo tiene que ser, aunque no es una organización, es digamos un organismo, pero tiene que haber, inclusive en el organismo físico hay una cabeza, y en esa cabeza hay un cerebro, y de ahí se mueve todo y funciona todo y tiene vida todo. Pero en medio de eso, si la cabeza y las manos y los pies y el corazón y todos los órganos no estuvieran sujetos los unos a los otros, trabajando unidos, pues no tendríamos este cuerpo y no tendríamos vida. De la misma manera es el cuerpo de Cristo. El propósito siempre no es la gloria del hombre, no es el reconocimiento del hombre, sino la gloria de Dios. Pero sí, la palabra de Dios dice que hay que darle honra a quien se merece honra, sabiendo que al dar esa honra, porque a través de sus vidas ellos mismos están glorificando a Dios, estamos dándole gloria a Dios. Las herramientas que tenemos, que Jesús nos ha dejado, son la palabra de Dios y la oración. El privilegio es que en medio de toda esta vida con Jesús es el crecimiento espiritual. Y el poder que nos dejó es el poder de la persona, la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. Entonces, así como nosotros tenemos los 5 sentidos, podríamos decir que Randy enseñaba que como tenemos los 5 sentidos físicos, de la vista, del oído, etcétera, podríamos comparar estos 5 dones, ministerios, oficios, como esos 5 sentidos espirituales para poder andar, vivir, reconocer, entender y cumplir la misión que Dios nos ha dado
dentro del cuerpo espiritual de Jesucristo. Entonces, los 5 dones, los 5 oficios son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Qué es el apóstol? El apóstol fue asignado por Jesús para gobernar, el profeta para guiar, por supuesto. No es únicamente eso, pero se destaca el propósito primordial del apóstol para gobernar, para ser aquel que establece las verdades, que las protege en las leyes de la palabra de Dios. El profeta para guiar, para mostrar, para indicar, para dar dirección. El evangelista es el de ganar, el que alcanza el corazón de los hombres para Jesucristo. El pastor es el que guarda, el que cuida al que llega a Jesús para conocerlo a Él. Y el maestro se dice que es germinar, porque ese es el que siembra la palabra de Dios para que produzca vida en los demás. De estos nosotros hoy estaremos comisionando 3, 2 profetas y un maestro. ¿Qué significa entonces comisionar? Porque estos 3 serán comisionados. Es cuando el cielo y la tierra se alinean, trayendo sobre la tierra la lección del plan de Dios para establecerla de antemano a lo que son los propósitos de Dios en la vida del individuo, pero también en medio de nosotros, en nuestra iglesia. Y como conformamos parte de una misión de más de como 70 iglesias, entonces también es dentro de nuestras iglesias de la misión. Este comisionamiento tiene un significado muy importante. Es el acto de reconocer aquí terrenalmente en la tierra, de manera oficial, de ponernos de acuerdo con lo que son los propósitos de Dios del cielo, de estos dones que ha dado y estos ministerios de Jesucristo, como es el del profeta y el del maestro. Es declararle a Dios que nosotros reconocemos y recibimos a estas personas que Él nos ha dado como un regalo para ser profetas y maestros en medio de nosotros, maestro. Y es también reafirmar que esas personas por cierto tiempo han estado ya caminando, obrando en esta dimensión, y que nosotros estamos de acuerdo y que lo reconocemos. Y si no lo reconociéramos, entonces les estaríamos restando lo que es un reconocimiento oficial, porque cuando oficialmente se hace como lo estamos haciendo hoy, cuando entre todos que somos testigos de lo que va a suceder, si no lo hiciéramos así, entonces la persona pues puede seguir funcionando como ha funcionando con los dones que Dios le ha dado. Pero cuando se hace un acto público como este, en que espiritualmente estamos haciendo un reconocimiento, una afirmación y una declaración que haremos sobre la vida de cada uno de ellos, entonces las personas entran dentro de lo que han venido haciendo a recibir una mayor autoridad, un mayor discernimiento para entender lo que Dios está haciendo y un mayor poder para llevar a cabo lo que Dios los ha llamado a hacer. Entonces, el comisionamiento es un proceso intencional y está enfocado para realizar un protocolo de lo que, como les decía, ya la persona ha estado haciendo, la iglesia los reconoce, las autoridades de la iglesia, y les está dando públicamente una credibilidad y dignidad del oficio, en este caso del profeta y del maestro. Entonces, ¿por qué se comisiona? Los objetivos son crear una oportunidad para traer ese alineamiento, como les decía, entre el cielo y la tierra, para afirmar que el ministerio que existe en esa persona sí está produciendo, en este caso, fruto de profeta, sí está dando el fruto de maestro, sí está mostrando y afirmándonos a nosotros que ciertamente ese es el llamado que ha sido asignado de parte de Jesucristo sobre ellas
como profeta y sobre él como maestro. También es para hacer nosotros una declaración pública. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña que nuestras palabras tienen vida o muerte. Las palabras crean o pueden destruir, pero siempre tienen poder. Y en los parámetros de lo que nos enseña la palabra de Dios y Jesús nos enseñó, está el hecho de declarar, hablar, siempre decir con la boca lo que Dios está diciendo y ponernos de acuerdo públicamente con esa autoridad espiritual de los que serán profetas y maestros. Es soltar, es liberar esa autoridad que Dios nos ha dado y que impartimos sobre ellos, y es establecer a esos ministros dentro del oficio en que Dios los ha llamado. Entonces, ¿qué sucede cuando los comisionamos? Esto sucede en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual se libera, lo que les decía ahora, se suelta algo de los cielos que se extiende a una esfera de autoridad espiritual, pero sobre la tierra. Se suelta y se liberan unas nuevas declaraciones hacia el cielo, al nuevo nivel de autoridad y del oficio en que seguirá caminando esta persona. Se suelta y se libera un nuevo nivel de autoridad espiritual también para incrementar la esfera de autoridad que ya esa persona ha tenido. Y hay cambios que suceden, como les decía ahora, en esas áreas de incremento de revelación, incremento de unción y incremento de autoridad. Unción es el poder que nos da el Espíritu Santo. También es que se reconoce y se designa y formaliza públicamente ese nuevo nivel de autoridad y responsabilidad y unción para que funcionen dentro del llamado que el Señor los ha llevado a hacer. ¿Quiénes comisionan? Es una autoridad que debe hacerlo, al que Dios ha escogido y llamado, y al que Dios ha preparado para hacer boca, porque el profeta es eso, él habla. No siempre tiene que ser físicamente por nuestra boca que se habla también con las manos, con la creatividad. Yo hablando con Mariu, hace mucho tiempo decía que lo lindo es ver a través también de la vida de ella cómo la voz del profeta, ella la expresa a través del don que Dios le ha dado en el arte, en sus diseños, en esa interpretación que tiene para poderlo plasmar en el arte. Entonces esa voz de Dios no es solo por la boca física, sino que a través de todos nuestros dones y facilidades y habilidades, talentos que Dios nos ha dado, estamos hablando lo que Dios habla. Dice en Efesios 4 que para a cada uno nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, cuando subió él a lo alto, él llevó consigo a los cautivos y dio los dones a los hombres en la tierra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, que lleguemos a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Entonces, ¿a quién se comisiona? A estas personas. Tenemos algunos ejemplos de comisionar del Antiguo Testamento y en el Nuevo, en que se traspasaba, se transfería la autoridad que Dios había puesto en la vida de una persona a otra. Entonces, por eso, quien hace este comisionamiento tiene que ser una persona que ya haya recibido esa autoridad para podérsela comisionar, entregar al que sigue. Tenemos el ejemplo de Moisés.
Moisés se lo entregó a Josué. Fue el legado que él dejó a través de la vida de Josué. Y dice que Dios le dijo a Moisés: toma a Josué, un hombre en quien está el Espíritu. O sea, ya le está diciendo, ya hay unas características en que Dios ya lo reconoce a él, que es la persona apropiada para hacer este traspaso de la autoridad hacia él. Y pon tus manos sobre él, porque la imposición de manos también tiene un poder especial, un poder en que inclusive la palabra de Dios dice: no pongas manos a la ligera, porque puede ser a una persona que no necesariamente es el mismo espíritu, y dice que se ponga manos para hacer un acto simbólico de lo que es una transferencia de una autoridad, de una unción y de un nivel de revelación que Dios ha dado, y pasárselo al próximo o a los próximos que siguen. Y dice: preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale, o esa palabra encargar es comisionar, comisionale que dirija al pueblo y entrégale de tu autoridad para que todo el pueblo de Israel le obedezca. Está también en el Nuevo Testamento como Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. Cuando él ya iba a partir, los llamó a todos sus discípulos, los escogió, les designó, los comisionó a los 12 de ellos para que fueran, entonces ahí, como les decía, apóstoles, profetas, etcétera, y los estableció enviándolos. Esta mañana vamos a establecerlos en estos ministerios y los vamos a enviar. Y Efesios 3:5 dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a los santos apóstoles, profetas, por el Espíritu. Entonces estamos todavía en los tiempos, este es el nuevo pacto, lo que llamamos el Nuevo Testamento, el nuevo pacto a través de Jesucristo, y hasta que lleguemos a la plenitud, el conocimiento de la plenitud de Jesucristo, seguiremos haciendo esto. Entonces estaremos comisionando estos dos profetas. Rápidamente les explicaré que el profeta es también, se le llama vidente porque ve, porque discierne. A veces físicamente puede ver algo, otras veces es en su espíritu, su mente, que percibe una revelación que Dios le da. Y la palabra hebrea profetizar significa fluir o bullir o emanar, como una fuente que cuenta, que dice, que comunica lo que Dios está hablando. Lo importante es que no es algo inventado, no es algo, una impresión almática del individuo, sino que es hablar lo que Dios habla, es expresar lo que Dios está diciendo. Y el título de profeta aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento y más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Es un título que es muy importante y que se le dio al hermano de Moisés y a Moisés mismo y a Aarón. Dios se los dio. Es el vidente el que ve, el que entiende. El profeta, cuando tiene revelación, es un oidor. Él se inspira con lo que oye de parte de Dios, es un portavoz de Dios, es hablar lo que Dios habla. Y como les digo, a veces es hablar delante de todo un grupo de personas, otras veces es escribirlo y tiene la voz profética, otras veces a través de sus talentos de arte. Pero lo importante es poder entender que es el que recibe de parte de Dios y habla lo que Dios dice. ¿Cómo opera? Bueno, hay muchísimas maneras en que opera ese profeta dentro de la iglesia. Siempre lo que dice y lo que habla tiene que ser dando el testimonio de Jesús. Por eso digo, no es su propio parecer, sino que en lo que diga esté dando el testimonio de Jesús, esté glorificando siempre al Padre. Es uno que es llamado, escogido y ha sido entrenado para servir. Es lo primero, para servir. Y también para discernir y poder combatir a niveles espirituales según lo que Dios muestre en momentos de necesidad. Tiene dentro de los dones del Espíritu Santo, hay 3 dones de revelación,
Entonces, cada uno de estos oficios indispensablemente tiene que tener algunos de estos dones. Quizás los tenga todos, pero en este caso voy a resaltar 3 dones de revelación que tiene que tener el profeta, que es la palabra de conocimiento. De todo el conocimiento infinito de Dios, Él le da al profeta una medida de ese conocimiento para que él pueda ministrar acerca de lo que Dios le está mostrando. Tiene que tener la palabra de sabiduría, porque no solo es el conocimiento. ¿Qué hago con este conocimiento? Entonces el Espíritu de Dios da la sabiduría de qué hacer, cómo aconsejar, o cómo él mismo tener, o ella misma tener que hacer lo que Dios le está mostrando. Y junto con el conocimiento, la sabiduría, tiene que haber discernimiento de espíritus. Discernir si viene de Dios, si viene de un espíritu falso, si viene del mismo, del hombre Jesucristo. Esto no lo creía, porque él entendió que Dios dijo que nos sometemos los unos a los otros y que nos creó iguales a los hombres y habilidades y talentos, pero que en los ojos de Dios somos iguales, somos hijos de Él, y Él nos ha llamado tanto a hombres como a mujeres. Entonces yo le doy gracias a Dios. Estamos aquí ya van a ser 44 años, sin comentarios, sin sonidos, gracias. Eso viene de por acá, de los jóvenes, ¿no? En ese entonces, de verdad, no se veían mujeres que estuvieran al frente de un trabajo ministerial. Entonces yo siempre estaba con Randy, porque Randy pues no hablaba español y yo era el Aarón de él. Yo tenía que estarle traduciendo todo el tiempo lo que él hablaba. Pero finalmente, cuando ya aprendió español, aunque al final muchos dicen que no fue mucho el español, no, sí, él tenía unas palabras muy, muy suyas y unas expresiones muy, muy lindas, pero sí, claro, él aprendió muy bien el español. Y ya cuando él ya estaba hablando español y yo seguía enseñando, seguía lo que estuviera haciendo, vino mucha crítica. Porque pues se decía que la mujer no debería estar haciendo eso. Gracias a Dios mi esposo tampoco creía eso. Y él siempre decía, aunque los dos estamos sirviendo juntos y enseñamos y ministramos juntos, Marcela tiene su llamado y tiene sus dones, y yo tengo mi llamado y mis dones. Entonces yo la honro a ella y la respeto igual como ella me honra y me respeta a mí. Entonces también es demostrar ese carácter, como les había dicho, y el fruto de la vida, y pues por supuesto, aunque no todos somos profetas, sí todos podemos ser proféticos. Entonces eso sí, nosotros lo sabemos como iglesia, que Dios ha llamado a un pueblo profético, que estemos siempre pendientes, oyendo lo que Dios dice, discerniendo. Pero ya el oficio del profeta es el que tiene autoridad, como les decía, a otro nivel. Entonces ese profeta es un portavoz, es uno que ayuda a estabilizar la organización de la iglesia, es uno que recibe revelación directa de Dios, es uno que dentro de la iglesia local, ellos son ese filo que ayuda a que las cosas no se desequilibren, que sigan en el camino y la dirección de Dios. Es una guía que confirma, y es una mano derecha para el apóstol de la iglesia o los apóstoles de la iglesia, que trabajan muy de la mano, tanto el que gobierna como con el profeta. Cualidades importantes del carácter del profeta, del maestro, de cada uno de estos oficios, y yo incluiría aquí también del pastor, sí, gracias, son la relación íntima con Dios. Ese es lo primero, que tengan esa relación, un amor incondicional, un amigo con el Padre, la humildad que nace, nadie nace humilde, ¿o sí? ¿Hay alguno aquí que nació humilde? Yo por lo menos no. Nada que ver, pero que con los años y con el pulimiento lindo que hace el amor y el aceite del Espíritu Santo en nuestra vida, nos enseña a ser siervos y a ser humildes, y se aprende en circunstancias sobre todo, y es un proceso de vida. Estas personas que estamos reconociendo aquí es porque han tenido un proceso de vida para llegar a donde están. Otra característica es del carácter, la lealtad.
La lealtad es la condición del corazón, que a pesar de que yo pueda ver tantas fallas en ti o tantas partes débiles de tu vida, yo sé que Dios te ha llamado, yo sé que Dios me ha llamado a mí para que trabajemos juntos, y a pesar de eso, yo creo en tu llamado y yo estoy allí para apoyarte. Esa es la lealtad. Y la fidelidad es la acción. Lo primero es el corazón, la condición de mi corazón. Como les decía, para Dios lo primero siempre es cómo es nuestro corazón, quiénes somos adentro, que lo que seamos adentro se refleja en nuestras acciones. Y la fidelidad ya se refleja en las acciones, es las cosas de cómo puedo servir, qué puedo hacer. Es la fe incuestionable. La fe, pues hay que creer en Dios. Amor, el amor de Dios con su sabiduría. Es también tener una actitud de rendir cuentas a las autoridades, a mis pares. Siempre tener una disposición y no tapar, no esconder, sino aquí lo que soy, lo que tú ves es lo que soy yo. Entonces yo no tengo que esconder, pero sí tengo necesidades, sí tengo debilidades. Entonces mira, ayúdame con esto. Eso es rendir cuentas y ayudarse mutuamente. Es ser una persona sujeta. Sujeta no quiere decir que es que se le controla la vida, sino que sujeta a una autoridad que reconozco que puede hablarle a mi vida. No todo el mundo, pero hay autoridades que sí. Entonces somos sujetos los unos a los otros, y también de una actitud enseñable. No es porque yo todo lo sé, no necesito nada. Sí, yo te necesito de lo que tú sabes, de tu sabiduría, o lo que tú estés viendo en mí que yo no estoy viendo. Entonces ser una persona dócil y enseñable, de pureza, de santidad, de guardar lo que entra por los ojos, lo que entra por los oídos, de las acciones, de las intenciones del corazón. Personas honestas, de integridad, y que reconoce lo que Dios desea hacer, personas de liderazgo y con un corazón de siervo. Dios tiene todo un currículo para tratar el carácter, para que podamos llegar a esto, y como les digo, es un proceso de vida. Estas personas tienen muchos años de estar caminando en el Señor, y hay muchas señales que hemos visto que validan el trabajo que Dios ha estado haciendo precisamente en su carácter, en su manera de proceder, en el discernimiento que tienen. Entonces, junto con las dos que serán comisionadas como profetas, quiero destacar para que entiendan cuál es el oficio del maestro. Y la definición en el griego de maestro es muy sencilla, es el que enseña. El oficio del ministerio del maestro es el que Jesucristo dio a la iglesia para instruir en la palabra de Dios y para que se pudiera entender. Es el llamado que tiene ese maestro de edificar. Es poner principio sobre principio, verdad sobre verdad, ir edificando como en un edificio físico, material, de la misma manera que se empieza por un fundamento y sobre ese fundamento se va construyendo. Ese es el papel, el llamado del maestro. Enseñanza de la palabra de Dios, velando siempre por la sana doctrina, por el sano crecimiento del creyente. El maestro tiene la función, decía a un comienzo, de germinar la palabra que él siembra, que esa palabra se germina en la enseñanza, en el conocimiento. Propósitos del maestro, hay en el Nuevo Testamento, habla de Pedro, Andrés, de Juan, de Santiago, que ellos estaban limpiando y cosiendo las redes de pescar, y asimismo es perfeccionar y preparar. Es como ellos, antes de salir nuevamente a pescar, ellos estaban limpiando y teniendo la red lista para volver a salir. Es esa misma manera que hace el maestro, ¿no? Él coge la palabra, la enseña, la explica, para que vaya trayendo limpieza a la vida de uno, para que vaya saliendo muchas cosas que han sido negativas en la misma vida de uno, pero que por la misma palabra puede uno entender el crecimiento, la madurez que uno necesita en su vida personal. El maestro perfecciona a los cristianos para ser santos. Ser santo no quiere decir que uno es perfecto, es simplemente entender cómo Dios nos llama a vivir
como hijos de Él y tener ese proceso de vida en que siempre estamos buscando llegar a lo que Dios quiere que seamos. Es preparar a los cristianos para hacer la obra del ministerio. ¿Y cuáles son los requisitos de esos dones sobrenaturales? Como les explicaban los profetas, es indispensable tener los dones de revelación. Entonces, así también los dones de revelación, palabra, conocimiento, sabiduría y de espíritus, y de revelación continua espiritual de las Escrituras, de la palabra de Dios, que siempre hay una revelación fresca de allí, con una unción y un carisma para poderlo hablar públicamente. Muchos enseñan, pero el don del maestro es el que tiene ese carisma y una unción especial que Dios le ha dado para llegar a las personas, para poder explicar con la creatividad diferente y el espíritu de revelación y conocimiento para tomar eso que Dios habla en su palabra y podérsela enseñar de una manera sencilla a las personas. Funciones claves que Jesús dio al maestro para la iglesia. Es como un expositor público, podríamos decir, de la palabra escrita de Dios. Es dar una interpretación y una explicación sistemática de las doctrinas contenidas en las Escrituras a través del maestro Dios, por supuesto, por el Espíritu Santo que da la revelación y porque Jesucristo que lo ha establecido, que es la palabra de Dios. Entonces, Él le vuelve a dar vida e inspiración a la misma palabra, porque esa palabra escrita, dice la misma Biblia, que es una palabra muerta si solo se lee como un escrito. Pero cuando el Espíritu de Dios le da vida y muestra lo que era la intención, lo que es la vida que Dios le da a esa palabra, eso es lo que el maestro trae al darla y al inspirar con una inspiración y una revelación fresca. Señales de validez del fruto es porque recibe fundamentos en su vida personal, desarrolla el carácter antes que el carisma. O sea, para Dios ambos son muy importantes, el carácter y el carisma, que son los dones. Pero muchas personas pueden tener muchos dones y pueden inclusive impactarnos y asombrarnos por los dones que tienen. Pero si no hay el carácter, esos dones no se usan correctamente para la gloria de Dios. Él prepara a los cristianos para hacer la obra de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un profesor y un maestro? Pues el profesor informa, pero el maestro forma. Entonces aquí comenzamos a ver la diferencia en lo que para la palabra de Dios es este oficio del maestro. Y no quiere decir que lo que hace el profesor no sea correcto, es solo para mostrar que es un poco diferente entre un profesor y un maestro. El profesor se preocupa más por lo presente y el maestro instruye más para el futuro. El profesor lo lleva a aprender a memorizar y el maestro despierta ese potencial en la persona. El profesor se siente quizás superior y entonces eso es lo que le enseña a los que están por debajo de él, pero el maestro es más un colaborador. Ven, yo te voy a ayudar, yo te voy a levantar, yo te voy a mentorear, que se usa hoy mucho. El profesor da conocimiento y el maestro da valores, se fundamenta sobre valores. El profesor puede ser especialista en una área y el maestro tiene un punto de vista mucho más universal. El profesor enseña a ver el problema y el maestro le prepara el carácter y el corazón para resolver ese problema. Y el profesor comunica lo que sabe, pero el maestro imparte lo que él es, que es muy importante. Entonces, la diferencia entre el oficio del maestro y el don de enseñanza, porque muchos tienen esa facilidad de enseñar, es que el oficio del maestro es una persona, no es una cosa, sino que ese don que Dios ha dado, como les decía al principio, es una persona que Él nos ha dado y no es tanto lo que hace, primeramente es quién es. Y son los comisionamientos. Lo otro que se hará es la ordenación de pastor,
que no se llama comisionar, sino que se llama ordenar, y porque aunque hay un oficio de pastor, en este caso no estamos hablando del oficio del pastor, sino del ministerio del pastor que vamos a ordenar a Vero. Ella ya ha estado funcionando como pastor de jóvenes con su esposo, que es también pastor aquí en la iglesia. Entonces aquí estamos como testigos también para ver este ordenamiento que se va a hacer con la vida de ella. En la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe, nosotros creemos en el modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento, que es un modelo apostólico que describe el cuidado pastoral por medio de la pluralidad de liderazgo. Aquí no sobresale una sola persona, sino que trabajamos en equipo, aunque hay autoridades, pero trabajamos en la pluralidad del liderazgo entre nosotros. Es una pluralidad de liderazgo pastoral, de carácter humilde, de testimonio de vida ejemplar y con actitud de sumisión el uno al otro, reconociéndonos y honrándonos los unos a los otros, como también hacia la autoridad sobre la vida de cada uno que tengamos. Creemos que la iglesia se desarrolla a plenitud al levantar y establecer liderazgo maduro, liderazgo capaz de pastorear, de enseñar, de corregir, de guiarnos, de cuidar, de proteger a la iglesia de doctrina falsa, y creemos que cada creyente es llamado por Dios también para servir, conformando a una comunidad o una hermandad para cuidar el uno del otro, modelando siempre el amor de Cristo. Y esta es la iglesia de Jesucristo. Esa es la iglesia que Jesús plantó y que inició a través de sus apóstoles, que fuera una iglesia sobrenatural, una iglesia viva en el Espíritu, llena del Espíritu de Dios y empoderada con los dones del Espíritu Santo, llevando a Cristo Jesús a otros, trayendo el reino de Dios del cielo a la tierra y así extendiendo su reino sobre la tierra. Entonces el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, es el que escoge y el que llama. Y en 1 Corintios dice que Dios ha colocado a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo como Él quiso. Y cuando dice esto la palabra de Dios, está comparando con un cuerpo físico, el cuerpo físico humano, y está comparando con el cuerpo de Cristo, que así como cada pieza del cuerpo de Cristo y cada órgano está colocado en el lugar donde de allí no se va a mover y tiene una función específica. Así mismo ha hecho Cristo con el cuerpo de Cristo. Entre todos nosotros nos ha colocado como Él quiso, y nosotros los hombres y la iglesia somos quienes reconocemos a los que Dios ha llamado y a los que ya están sirviendo en esa capacidad de su llamado. Las características de un pastor es ser irreprensible, o sea, de no estar... Que su condición de vida no sea una vida que merece reprensión. No quiere decir que no nos equivocamos, que no cometemos errores, pero que siempre nuestro deseo es estar mejorando y creciendo. Es ser una persona sobria, mesurada, discreta, sencilla, prudente, hospedador. Todo esto es lo que dice la palabra de Dios. Apto para enseñar, no codicioso de ganancias deshonestas, no pendenciero, o ser amigo de contiendas, riñas, disputas, peleas, no incitando a otros, sino amable, atento, apacible, tranquilo, dócil, porque el que no sabe gobernar bien su propia casa, su propia familia, ¿cómo va a poder entonces cuidar a la iglesia de Dios? No es un neófito, no es un recién nacido en las cosas de Dios, para no envanecerse y para no caer en esto mismo que no debe haber de parte de su vida, sino con un buen testimonio, tanto afuera y en su familia como adentro. Entonces, bueno, eso es para el pastor. Y el último es el reconocimiento que vamos a hacer a través de la vida de... Perdón. Es que... Ya.
que vamos a hacer en la vida de Luz Dari. Luz Dari es pastor de nuestra iglesia. Lleva muchos años trabajando aquí y ya van a oír las reseñas biográficas de cada uno. Y ella ha sido una persona que ha estado muy involucrada en lo que se llama el ministerio de intercesión, que es de oración. Es una intercesión muy específica de ponernos en la brecha, dice la palabra de Dios, de lo que Dios muestra para estar orando por una nación, una ciudad, una persona, la condición que sea. Entonces la oración es la vida de Jesucristo que nos modeló la importancia que es la oración en nuestra vida. Tiene que ser lo segundo después de nuestra relación con Dios, y que Él dejó muchas enseñanzas valiosas sobre la prioridad que la oración tiene que tener en nuestra vida personal y también en nuestra vida como iglesia. Hay muchas clases de oración, todas son para fortalecer y apoyar la vida personal, pero también la vida de la iglesia y traer el reino de Dios a través de la iglesia a una ciudad, a una persona, a nuestra nación. Hay muchas clases de oración, hay la oración de petición, todo esto está en el Nuevo Testamento. Petición, estar de acuerdo, atar y desatar, la oración de liberación, la ofensiva de atacar y batallar, esto es espiritualmente hablando, no contra las personas. Es tener fe, es la de intercesión y súplica, de ayuno, de sanidad, la oración de gracias, la oración pública de la Iglesia Unida, la del Espíritu Santo, la de adoración y alabanza, compromiso, dedicación y ministerio de la palabra. Hoy me voy a referir a lo que es la oración de súplica e intercesión, porque en esta área es que estamos haciendo este reconocimiento de Luz Dari, de entrar a un nivel de mayor autoridad dentro de lo que Dios la ha llamado, de la intercesión profética, que también habla y dice lo que Dios muestra, estratégica, como un arma de guerra espiritual para ir en contra de muchas condiciones que espiritualmente se presentan. Entonces, la oración de intercesión es muy sencillo, es orar a Dios y orar con Dios, con lo que Él muestra. Un intercesor, podríamos decir, es un negociador, es un árbitro, es un juez, un moderador que tiene autoridad que Dios le ha dado para influenciar y cambiar destinos de vida, destinos de ciudades y destinos de naciones. Las características fundamentales del intercesor son la misericordia de su corazón y el amor incondicional por la iglesia para ver que el llamado de Dios se cumpla a través de su iglesia, y un corazón quebrantado no es por ganancia propia, sino que siempre es hacia lo que Dios muestra o las personas que muestra. ¿Qué hace ese intercesor? Mueve el corazón de Dios. Ese intercesor trae arrepentimiento. Ese intercesor puede salvar a otros y a otras naciones y fortalece, libera y transforma. Entonces vamos a iniciar ahora ya la ceremonia para poder hacer el reconocimiento a cada una de estas personas. María Eugenia Telles, ordenada como pastora en diciembre de 2012, experiencia profesional en diseño gráfico publicitario, pastora del Ministerio de Alabanza y Adoración, directora y maestra de Escuela de Artes Proféticas para Niños por 17 años, compositora de cánticos proféticos y productora del CD Bendito el Rey que Viene y de pequeñas obras teatrales. Creadora de Agapito, 1984, personaje hijo del ágape, que expresa la voz profética de Dios del momento. Maestra en eventos nacionales e internacionales como simposios de alabanza y adoración, avances regionales, Misión Suramérica, iglesias locales, llevando la voz profética de Dios con escritos, cantos y enseñanzas. Maestra del Instituto Ministerial del Espíritu Santo, IMES. Pilar Rosero de Castrillón, ordenada como pastora en diciembre del 2006, esposa de José Darley Castrillón y madre de Isabela, Santiago y Nicolás. Tecnólogo en sistemas, maestra del Instituto Ministerial del Espíritu Santo, IMES.
Con su esposo coordina el Ministerio de Matrimonios y da apoyo apostólico a la región Sur, Misión Suramérica. Maestra del Instituto Ministerial del Espíritu Santo, capacitadora de plantación de iglesias, Ministerio DCPI, pastor fundador de Comunidad Cristiana de Fe Jamundí, miembro de la Asociación de Pastores Jamundí. Edwin Cañón Piedrahíta, ordenado como pastor en diciembre del 2012, esposo de la pastora Lorena Grisales y padre de Edwin Esteban y Gabriela, miembro del cuerpo gobernante PES, pastor de las zonas Centro 1 y Sur, coordinador del Ministerio de Restauración y Consejería, miembro del equipo coordinador Ministerio de Matrimonios, maestro del Instituto Ministerial del Espíritu Santo, IMES. Verónica Fonseca de Villegas, diseñadora de interiores, esposa de Francisco Villegas y madre de Manuela. Junto con su esposo pastorea la comunidad juvenil de la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe, Connection City, desde el 2010. Han desarrollado e implementado propuestas de transformación social urbana como Lot Day, Lot City, FEDS y Tour FEDS, Fe Extrema. Coordina con su esposo el Campamento Juvenil Internacional, Misión Suramérica, las Naciones y el Congreso Su Presencia. Luzdari Castellanos Tangarife, ordenada como pastora en octubre de 2017, madre de Diego González y feliz abuela de Sara y Daniel, contadora pública con especialización en finanzas, revisora fiscal y contadora de Iglesia Comunidad Cristiana de Fe Cali por 18 años, líder seccional de la zona norte por 15 años, pastora del Ministerio de Intercesión, maestra del Instituto Ministerial del Espíritu Santo, IMES, y de la Escuela de Misiones, Misión Suramérica. Miembro de equipo de maestros de intercesión estratégica, Misión Suramérica. Dice Hechos 20:28, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Primera de Timoteo 4:1-4, te encargo solemnemente delante de Dios Padre y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros según sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, cumple tu ministerio. Jot 16:16. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura.
Isaías 59, 16. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto centinelas que nunca callaron ni de día ni de noche. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso ni tampoco lo dejen descansar hasta que establezca Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. Isaías 62, 6, 7. Pero yo he rogado a ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Lucas 22, 32. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Primera de Timoteo 2, 1, 2. Bueno, buenos días. Como congregación, nosotros todos somos testigos en esta mañana de este comisionamiento, así que quiero pedirle a la congregación que estemos en pie, por favor. Y voy a hacer unas preguntas, que es un compromiso, así como cada uno de ellos ha estado creciendo y con responsabilidades en este lugar. Hoy como congregación también vamos a tomar unos compromisos, así que yo voy a estarles preguntando y la congregación responde sí lo haremos y que Dios nos ayude. ¿Cómo van a responder? Sí lo haremos. Hermanos líderes y miembros de esta congregación, les encargo delante de Dios que cumplan con sus responsabilidades y deberes para con estos ministros de Dios. Hermanos líderes y miembros de esta congregación, les encargo delante de Dios que también sostengan con sus oraciones y finanzas, con los diezmos que dan en la iglesia, el ministerio de estos siervos que hoy serán establecidos como sus profetas, maestro, pastor y pastor director del Ministerio de Intercesión Profética Estratégica. Les encargo delante de Dios que se comprometan a ser fieles, respetando a sus ministros, porque habrán de dar cuentas a Dios por sus ungidos. Pueden tomar asiento, por favor. Ahora, a cada uno de los ministros que va a ser comisionado y ordenado en esta mañana, quiero igualmente dirigir en los siguientes compromisos. Si ustedes van a responder sí, lo prometo. ¿Prometen vivir una vida que le traiga honor y dignidad a Jesucristo? ¿Prometes buscar primero el reino de Dios y no tu propio reino? ¿Prometes poner el interés y bienestar de tu familia antes que el tuyo? ¿Prometes guardar la santidad de tu vida interior antes que y por encima de tu unción pública? ¿Prometes poner el interés de la iglesia primero que el tuyo? ¿Prometes buscar siempre santidad, pureza y amor? ¿Prometes seguir desempeñando tu labor con dedicación, diligencia, alegría, fidelidad y entusiasmo? ¿Prometes seguir desempeñando tu labor buscando siempre el orden y feliz desenvolvimiento del servicio? ¿Prometes ser un verdadero pastor que entrega su vida por las ovejas? ¿Prometes predicar la palabra de Dios
en y fuera de tiempo. ¿Prometes darle alimento a las ovejas de Dios? ¿Prometes proteger el rebaño de falsos ministerios y falsas doctrinas? ¿Prometes seguir cultivando una vida piadosa y de testimonio delante de Dios y de esta congregación, haciendo tu labor sin esperar recompensa humana alguna? ¿Prometes guardar tu propio corazón de críticas, celos y envidia de otros para buscar la unidad del Espíritu con otros ministros de Dios? ¿Prometes mantener integridad en tus finanzas como en el manejo de las finanzas de la casa de Dios? ¿Prometes guardar siempre una actitud de respeto y honra hacia las autoridades y la congregación? Les encarezco delante del Señor Jesucristo que nunca se aparten de las enseñanzas del libro sagrado, la Biblia, que lo lean, que lo enseñen, que lo prediquen y sobre todo que lo vivan, que velen por este rebaño, consuelen a los afligidos, busquen a los extraviados espiritualmente, alimenten a los hambrientos y protejan a las ovejas del lobo que las zarandean con falsas doctrinas y falsos ministros, que guarden su corazón de celos y envidias para así mantener la unidad del Espíritu con el cuerpo de Cristo, que cumplan con su ministerio como también en la integridad del manejo de las finanzas, porque habrán de dar cuentas a Dios. ¿Responden? Sí, lo prometo. Sí, lo haremos con la ayuda del Señor. Dice 1 Timoteo 4:16. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Hechos 20:32. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Voy a pedirles a todos que se pongan de pie. Y vamos a leer una porción de Números 27, 18, que dice: el Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos les entregarás el mando. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y toda la comunidad. Luego le impuso las manos y le entregó el cargo, tal como el Señor se lo había mandado. Nosotros estaremos ahora haciendo lo que se llama un presbiterio profético, y en ese presbiterio profético del cuerpo pastoral de la iglesia estará uno dándole una palabra profética a cada uno de ellos. Han orado, le han pedido al Señor por una dirección específica y una palabra específica que les van a dar, y enseguida estaremos nosotros ya estableciéndolos dentro de su ministerio, ungiéndolos y dándoles el cargo. Entonces les voy a pedir a los que van a dar la palabra profética de subir. Buenos días. Me correspondió orar por la palabra profética para la profeta Mariú y recibí del Señor 3 palabras: amplitud, profundidad y sustento. Amplitud, porque este es un tiempo en el que el Señor te llama a una mayor dimensión de influencia sobre la nación, para hablar, advertir y direccionar sobre las cosas que harán de venir, de tal manera como lo hizo el profeta Agabo en su tiempo, que advirtió y habló sobre lo que vendría sobre la nación, sobre Jerusalén.
Y esto provocó que la iglesia tomara acciones para contrarrestar y alivianar las consecuencias de lo que ello vendría. Entonces la iglesia se movilizó y también Agabo habló y profetizó sobre lo que vendría para sus discípulos, para sus seguidores. Y esto llevó a que ellos tomaran decisiones radicales de obediencia. Entonces eso lleva a una mayor amplitud para tu vida y profundidad en cuanto a que la manera como Dios te está llevando en este tiempo es afectar los corazones desde lo profundo de su interior, desde lo profundo de cada ser. Y así como Jesús llamó, hizo la invitación a otros para que los siguieran y los invitó caminó con ellos y los invitó a que vinieran a su casa. Este tiempo el Señor te llevará a eso mismo, a llevar a otros, a caminar con otros, a invitarlos para que de esta manera la semilla les enseñarás a oír y a discernir la voz profética para que tomen decisiones firmes por el reino de Dios. Y esa influencia llevará a que esa semilla se incremente y se multiplique de generación en generación. La tercera palabra fue sustento, porque como Elías, el Señor es tu proveedor, es tu sustentador, es tu aliento, y Él es el que estará contigo cada día como estuvo con Él, en los días soleados, pero también en los días de lluvia y nubosos. Así que en este tiempo, Mario, recibo del Señor para ti, que es un tiempo para levantar y decirle al Señor: aquí estoy para tomar mis nuevos territorios de conquista, para avanzar, porque aún hay mucha fortaleza y plenitud y terrenos por conquistar en este tiempo, como Caleb. Pili, wow, qué privilegio, primero que todo, poder orar por ti. Y desde que supe y el privilegio que tenía de orar, la verdad me quebranté mucho, Pili, porque tú te has sembrado para esta generación. Y percibo en mi espíritu que el Espíritu de Dios te dice: por cuanto te he ungido, hija mía, para esta hora te doy las llaves de las generaciones que abren el camino, desatan destinos y proclaman la venida del Señor. Sé que te has levantado por una generación, y yo y mi esposa y muchos más, Pili, somos el fruto de esta siembra. Sembraste tu familia, te sembraste a ti, y es tiempo de cosechar, Pilar. Desde ahora en adelante tu vida cambia, entras a un nuevo tiempo de intimidad con Jesús, y veo la palabra multiplicación, Pili, veo la palabra abundancia y sanidad para ti y para muchos, como está escrito en Mateo capítulo 18, versículo 18. Jesús te ha dado el poder para atar y desatar. Entras a un nuevo nivel mayor de entendimiento y de disposición para dar tu vida en todo para Cristo. Y es un tiempo de rendición total, como Juan el Bautista, proclamar la venida del Señor. Eres una Juan con ese manto de Juan el Bautista este tiempo. Veo un ministerio generacional que se levanta en un nivel mayor para ti, Pili, para el pastor Darley. Veo cómo Él los está llevando a un nuevo nivel. Y también Dios me hablaba de que ustedes tienen la unción para unir el corazón de los padres con los hijos y de los hijos hacia los padres. Te bendigo. Amén. Amado Pastor Darley, para mí es un privilegio. Amado Pastor Edwin, empecemos de nuevo.
igual el pastor Darley es muy amado. Estamos nerviosos, pero yo estoy muy feliz. De verdad, estoy muy feliz con este reconocimiento. Pastor Edwin, hoy somos testigos del reconocimiento ministerial que Dios selló en tu corazón desde antes que te formara con sus propios dedos. Un sello que lleva una triple unción. Dios me hablaba de una triple unción sobre tu vida. La unción que reposó sobre Moisés, la unción que reposó sobre Pablo y la unción que reposó sobre Timoteo. 3 generaciones diferentes, pero una unción poderosa para su pueblo. Como a Moisés, te llama a dedicarte al estudio de la palabra y la oración para enseñar a su pueblo las ordenanzas y los principios, mostrándoles el camino por donde deben andar y lo que han de hacer, conforme está en Éxodo 18:20, sacándoles de la esclavitud y oscuridad en la que se vive cuando no se conoce la palabra. Levantarás hombres virtuosos, capaces de sostener la verdad, inspirados por el amor a la santidad. Como a Pablo, quien con innegable don de maestro nos abrió el corazón de Dios por inspiración del Espíritu Santo, para conocer su voluntad y que así seamos edificados hasta llegar a la estatura de la plenitud de Jesús. Como a Timoteo, porque igual que él vivimos en medio de una generación que tiene comezón de oír y que a lo malo llama bueno. El Señor te dice por boca de Pablo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti y que hoy es confirmado por este presbiterio. Ocúpate en ellas, permanece en ellas como has hecho hasta ahora, pues tu aprovechamiento está siendo manifiesto a todos. Hoy te encargo, cuida de ti mismo y de la doctrina, pues con esto serás instrumento de salvación para muchos. Y hoy declaro que por la autoridad de la palabra que hay en ti, tu servicio en el ministerio de restauración se eleva a un nuevo nivel de unción y autoridad. Edwin, levantarás generaciones de maestros para quienes la palabra será más dulce que la miel. Sí, hoy te llamo a ser maestro de maestros para mi reino. Verónica, el Señor cuando empecé a orar por ti, vi Colombia y vi cuando cae como una explosión y esas olas iban de Colombia a lo largo, ancho alrededor. Y el Señor me dijo que este es un tiempo en que va a expandir la influencia y lo que había en el corazón tuyo y de tu esposo. El Señor me dice que Dios está quitando fronteras y Él está abriendo. Siento que hay una influencia que desde este lugar va a tocar los continentes, porque el sueño que Dios te ha dado no es solo aquí, es un sueño para alcanzar generaciones en las naciones. Y siento que Dios les va a estar dando dirección específica y veo unos rayos de luz que te conectan con diferentes lugares estratégicos en las naciones. De hecho, Dios ha estado dándote un sueño que trasciende las fronteras. Lo segundo, Dios me dijo que veía un cielo abierto y el Señor me dice que tú estás yendo a un nivel nuevo de revelación fresca, porque no solamente eres una pastora para cuidar almas y para levantar generaciones, sino Dios te ha llamado también para causar movimientos. Y la sensibilidad que Dios te ha dado, tú eres una mujer sensible. Y el Señor dice que Él va a traerte una unción especial y nueva de revelación. Y te veo escribiendo manuales, te veo escribiendo y Dios va a permitir que a través de esa frescura que hay en tu corazón puedas escribir y pastorear no solamente físicamente acá. Siento que Dios los va a conectar con algo que tiene que ver con comunicaciones, que va a trascender también las fronteras. Y te veo a ti yendo y viniendo. Yo te veo yendo a un lugar
yendo hacia Europa, yendo a otros lugares, porque el Señor te dice que Dios te ha puesto un ministerio que trasciende fronteras. Y 3, el Señor también me habló que este es un nuevo tiempo de fructificación. Y yo te veo a ti haciendo convención para mujeres, para jóvenes. Te veo con un llamado para restaurar corazones. El Señor te dice que tú has sido una mujer como esa mujer que rompió el frasco de alabastro. Tú eres así delante del Señor. Tú eres una mujer de intimidad. Y esa frescura que tú has aprendido a recibir de parte de Dios, la expandes a otros. Dios te ha llamado a restaurar, a sanar, y vas a ver un fruto. Y el Señor te dice que también viene un tiempo muy próximo en que tú vas a poder ver en naciones, ubicar personas específicas. Y también eres una mujer de conexión. Tú eres una mujer que conecta ministerios. Y el Señor te dice que así como Dios te ha permitido ir, también tú vas a poder ir, y va a empezar una agenda. Terminando este año vas a empezar a tener invitaciones hacia otros lugares, pero no vas a ir sola, sino que tú vas a ir con otros, porque has sido llamada como una madre para cobijar a multitudes, dice el Señor. Mi Ludita, mi siervita, como le digo siempre, primero un besito y un abrazo. Tú sabes que te quiero mucho. 20 puntos para hoy, pero te voy a dar 5 y los otros te los mando por correo. Ludita, hay un salmo que el Señor trajo a mi corazón anoche, y es el Salmo 33:12, y cuando lo entiendas vas a comprender el tamaño de lo que Dios te está dando. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Luz Dari, hoy como iglesia nos ponemos en unidad para reconocer la asignación que en el mundo espiritual se diseñó para ti. La voluntad del cielo se establece en la tierra para esta nueva etapa y para esta nueva asignación. Un llamado a salir de la caja, y la manera como se ha visto el llamado de la intercesión y la oración estratégica para transformar las vidas, las familias y la nación. Dios te está soltando a una nueva dimensión, una nueva asignación y un manto para influenciar en las esferas de gobierno, la economía y la sociedad con la oración estratégica, y para levantar los propósitos eternos que Él tiene para esta nación. Yo te he puesto, te dice el Señor, para que arranques, para que derribes, y te ha puesto como un martillo y como un arma de guerra para impulsar los diseños estratégicos que Él tiene con la iglesia, por la iglesia, para esta nación. Yo te veo y pensaba y tuve esta impresión profética ayer, y es que mires los desayunos de oración nacional que se dan en Estados Unidos, porque el Señor te va a posicionar en una dimensión para levantar jornadas y actividades que congregan a personalidades para reconocer en medio de la oración el señorío y la bendición de Dios sobre la nación y sobre sus negocios. Veo cómo levantas un escuadrón de limpieza profética para poder tomar las ciudades y nuestra nación. Dios te está conectando a nivel de Latinoamérica para que puedas cubrir y levantar una atmósfera de oración y reprender la anarquía y establecer el gobierno y el señorío de Cristo sobre este continente. Yo declaro y suelto la salud divina. El Señor me habló ayer que hablara sobre tu salud para que tú puedas llevar a cabo los planes que en la estación Él ha puesto sobre ti, y te bendecimos y te reconocemos en la asignación que el Padre te ha dado. Te amo mucho. En este momento vamos a ungir a cada uno con aceite
el aceite es simplemente simbólico del Espíritu Santo, simbolizando el sello del Espíritu, simbolizando el poder y la unción que el Espíritu da al establecerlos en su llamado de oficio y poderlos ungir de esta manera. No me unté. Mariu, te unjo en el oficio del profeta, como profeta de Dios para esta congregación y nuestra misión. Que entres a esa dimensión de mayor autoridad, mayor revelación y mayor unción en el nombre de Jesús, y te establecemos como profeta de Dios. Pili, te comisionamos como profeta del Señor en el oficio del profeta y declaramos un aumento en la unción, en la revelación y en el poder de Dios, y te establecemos en esta iglesia como profeta de Dios. Edwin, te reconocemos en el oficio de maestro. Declaramos que entras en una dimensión mayor de autoridad, revelación y poder. Y te reconocemos y establecemos en el oficio de maestro para esta iglesia. Vero, reconocemos el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida como pastor de esta iglesia. Y te ordenamos como pastor y declaramos que entras en una dimensión de mayor unción, revelación y poder, y te establecemos como pastor de la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe. Luzda, reconocemos lo que Dios ha hecho en tu vida y declaramos que entras en esta nueva dimensión de la intercesión profética como pastora, directora del ministerio de la intercesión profética estratégica, y que como estratega te establecemos en este día, en esta iglesia Comunidad Cristiana de Fe. Y declaramos que este reconocimiento público que se ha hecho hoy, nos estamos alineando con los propósitos de Dios que vienen del cielo para la tierra, con los propósitos de nuestra iglesia y de nuestra misión, y los recibimos como ese regalo de Dios para nuestra congregación. Los bendecimos y le damos gracias. Les presentamos a la profeta Mariu, profeta Pili, maestro Edwin, pastora Vero, y como la directora de intercesión profética estratégica Luz Dari.